Seguimos conociendo los cursos de extensión universitaria que se están desarrollando en las comarcas del interior de la provincia de Valencia. Son cursos organizados, promovidos por la Universidad de Valencia y en colaboración de la Diputación de Valencia. Hoy estamos en Llíria, porque aquí se está desarrollando un curso llamado Nuevas técnicas de recuperación e interpretación del patrimonio funerario. Y vamos a hablar con tres de las personas que forman parte del profesorado que dan esos cursos. José Luis Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros, catedrático del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Xavier Vidal, arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Llíria. Y Pilar Mas, arqueóloga y especialista en dibujo arqueológico. Muchas gracias los tres por estar con nosotros. Lo primero, yo creo, Xavier, vamos a intentar ubicar a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando dónde estamos, qué podemos encontrar en el lugar en el que se está realizando este diálogo. Pues estem a la ciutat de Llíria, l'antiga Edeta. És una ciutat molt important d'època romana. És una de les grans ciutats, sobretot del segle I, on hi ha un personatge molt important, que és Marc Corneli Nigrí Curiasi Matern, que va ser general de Domicià i rival de Trajà per a l'imperi. Haurem pogut tindre un emperador valencià, Marc Corneli Nigrí. És una ciutat que, per tant, té moltes restes arqueològiques, entre elles on estem, que són uns mausoleus d'època del segle I, d'època romana, del segle I, un conjunt termal impressionant, que més que un conjunt termal és un santuari on se practicava la divinació i era un lloc de referència per a tota la tarraconense. A més, n'hi ha centres de producció d'alfarera, n'hi ha vivendes integrades. És una ciutat que té un patrimoni d'època romana bastant important i, evidentment, una col·lecció epigràfica que és fonamental per entendre la societat romana i, sobretot, de la societat de Llíria, edetana. Esta excavación se ha integrado en la Oficina de Turismo de Llíria y exactamente qué encontramos aquí, qué ritual funerario podemos encontrar aquí, qué piezas se encontraron y que están en estos momentos en otros lugares. A veure, és molt important el lloc on estem perquè és un gran monument funerari constituït per dos edificis, però que és una única tomba, un lloc on se feia el banquet, que és justament el que tenim nosaltres a les nostres esquenes, que és on es feien els simpòsia, les festes, les cerimònies vinculades al món dels morts, entre elles una que fa poc que hem passat nosaltres, que seria la nostra Tots Sants. Els romans feien una festa que es deia la Parentàlia, que era molt important, perquè ells sempre tenien la idea de que els difunts propers són protectors de la família. Aleshores era molt important mantenir el culte. Aleshores tenim darrere nosaltres la primera peça del monument, que seria aquest lloc on se feien les festes, els homenatges a la persona difunta. Està en un lloc fonamental, el que ens indica que és una persona poderosa econòmicament, perquè estem en un angle, justament nosaltres estem sentats en l'angle d'un carrer on gira, on fa el canvi. És una zona de trànsit obligatòria. I al fons, darrere, tindríem el que és el lòculi, la tomba del propi difunt. Un personatge que és bastant important, Clodio Eutico, que a més té una tomba que fa per a ell i a més per a la seva dona molt volguda. Entonces li fa una inscripció on diu que aquest monument no sols és per a ell, sinó que és per a ell i per a la seva amantíssima esposa, molt volguda dona. Dins del lòculi va ser molt interessant, molt curiós, perquè va aparèixer una urna de vidre que tenia restes encara d'ossos. En aquella època no és com avui en dia, estem parlant d'una excavació de fa quasi 40 anys, aleshores no se feien els estudis que se fan a dia d'avui. No podríem, avui en dia trauríem inclús l'ADN de les peces, conforme ens contaran després. Però sí que va eixir un aixovar molt important, perquè va eixir un esbot de bronze, un erote, un anell en sello, el que ens indica que era una persona que inclús firmava, perquè les figures dels selleig en sellos per a marcar documents moltes vegades, i una moneda que ens data perfectament, una moneda de Tito, que ens marca perfectament que aquesta tomba és del segle I. Això, junt a les característiques de l'epigrafia de la inscripció, se retroalimenten. I possiblement, i això ja és caldo de cap, com se sol dir, estem davant de la tomba d'una persona important
perquè seria a lo millor el preceptor del fill d'esta persona que va estar a punt de ser emperador, perquè sabem per una transcripció que tenim al museu que este home, Marco Corneli Nigri, va tindre un fill, Marco Negrino Filio, i entonces, pues, evidentment, tindria que tindre alguna persona que l'educara, possiblement una persona que per el seu cognom Eutico se sap que és una persona d'origen al millor grec i podria ser que fora el preceptor del fill de Marc Corneli Nigri. Bueno, pues ahora una pregunta colectiva muy genérica para los tres. ¿Por qué estudiar los rituales funerarios? ¿Qué nos puede explicar la muerte de la vida? Pues nos puede explicar que es un tránsito que se ha evidenciado desde prácticamente el principio de la presencia humana en la Tierra. Sabemos que en la prehistoria ya existían ciertas operaciones que no podemos llamar ritos, pero que implicaban un tratamiento que está marcando un cambio, ¿no?, de la vida a otra situación, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, por supuesto, el Antiguo Egipto nos ha dado una magnífica lección de cómo se entendía la muerte, ese libro de los muertos, todo ese ritual, los famosos sarcófagos, Tutankamón, todo esto ha influido muchísimo para entender qué valor se concedía a la muerte ya en la antigüedad. Y pasando ya a etapas más recientes, la antigua Grecia, en Roma, estamos en un contexto romano, la muerte significaba una nueva vida, porque de hecho lo que se intentaba era proporcionar a la persona fallecida unas condiciones para seguir viviendo una nueva vida, que no era realmente la terrenal, pero que debía ser lo más cómoda, lo más placentera. Debían alimentarse los difuntos, debían honrarse, lógicamente, y todas estas ceremonias que hemos heredado, y no deja de ser una herencia permanente, pues se enraizan en la antigua Roma, y por lo tanto es algo que tenemos que reflexionar, además en estos momentos en los que estamos ahora mismo viviendo, y que nos tienen que hacer pensar que hay vida, lógicamente, más allá de la propia vida, que es esa muerte, y todo lo que representa tiene que ser documentado desde el punto de vista arqueológico, porque la arqueología hoy en día ya no se limita a un estudio material per se, de tal tipo, de tal cacharro, sino que intentamos obtener respuestas a las preguntas que tenemos que formular. ¿Por qué este ajuar? ¿Por qué este tipo de enterramiento? ¿Por qué este monumento, esta monumentalidad? Y todo esto tiene que hacerse con el máximo rigor y con el empleo de técnicas cada vez más avanzadas, como por ejemplo los análisis de ADN, que nos están permitiendo obtener una información que hace 40 años, como decía ahora mismo Xavi, pues no se realizaba. Puedo poner un ejemplo muy gráfico. En Pompeya, hace justo 50 años, se descubrió la casa que se llamaba la del brazalete de oro, porque una de las personas, aparecieron cuatro personas allí fallecidas, y una portaba un brazalete dorado. Inmediatamente se pensó, esa persona llevaba a un niño en su regazo. La escena, la madre con el niño protegiéndolo y demás, ¿no? Y hemos estado así hasta que recientemente se ha hecho un estudio de ADN y ha demostrado que no se trataba de una mujer, que las 4 personas fallecidas son hombres, por lo tanto ese brazalete lo llevaba un hombre, y que además el niño que está acurrucado en el regazo de esa persona no es pariente porque el ADN lo ha demostrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en arqueología no está dicha la última palabra y dependemos lógicamente de los avances que se están registrando para poder documentar mejor. Y la arqueología funeraria es una especialidad que se ha desarrollado en las últimas décadas, en la que se está prestando atención a todos estos aspectos que lo que pretenden es ilustrarnos cómo se entendía el paso de la vida a la muerte, en este caso en la antigua Roma. Bueno, yo por mi parte no soy especialista en documentación gráfica y puedo hablar un poco de eso. Entonces, bueno, es importante saber estudiar gráficamente todo lo que hay alrededor de un enterramiento, tanto la posición de un esqueleto, si aparece solo, si aparece
junto a otro, el ajuar que le rodea, lo que hay antes de excavar ese enterramiento, porque cualquier dato de una lucerna rota previo al enterramiento te está diciendo que forma parte de un ritual y que es todo el proceso, el antes de enterrarlo, cómo lo colocaban, cómo lo cuidaban, el ajuar donde lo ponían, y luego una vez cubierto o enterrado, el proceso que había después de culto a esa persona muerta, de colocar un ungüentario, una moneda, esa lucerna rota que es parte de un ritual. Entonces, esa documentación de todas las fases es muy importante para entender todo un ritual, da igual en qué época sea. Pero bueno, estamos hablando un poco de época romana y esa disposición espacial de esos objetos, si hay un área que está llena de pequeños objetos, todo eso hay que documentarlo muy bien para luego hacer una buena interpretación arqueológica de ese ritual. Y bueno, es un poco, eso es importante. Claro, sí. para luego llegar a conclusiones, ¿no? Exacto. Jo crec que el que ens aporta és una cosa que és fonamental per a l'ésser humà. Mentre està el record, la persona viu. Aleshores, indirectament, què és el que ens ensenyen? Ens ensenya fonamentalment una lliçó de vida i de mort. Els cementeris són ciutats dels morts i reflexen el mateix estatus social que tenien els vius en el cementeri. Aleshores, ens aporten fonamentalment això, però jo me quedaria en que ens ensenyen a que aquesta lliçó màgica de que si estás en el record, estás vivo. Esto me parece muy interesante. Yo creo que el recuerdo, yo creo que es el criterio que ha permanecido hasta el día de hoy, ¿no? Lo que nos interesa de actualmente los rituales funerarios, que desde luego no son tan elaborados ni están hechos, yo creo que con tanta calma y con tanta estima, nos llevan a querer recordar a nuestros muertos, ¿no? También no saber explicar la muerte, que yo creo que nadie sabe explicarla, que es un fenómeno inexplicable, y luego el recuerdo, ¿no? Porque esta tumba, como tú decías antes, Xavier, formaba parte de una calle, es decir, que todo el que pasaba por esta calle veía la tumba y por tanto recordaba a la persona o a las personas que están aquí, ¿no? Que sigan formando parte de nuestra cotidianidad. Es que el recuerdo era el elemento clave. Desde luego en la antigua Roma, a una persona difunta, si no se le iba a recordar, esa era la mayor desgracia que le podía ocurrir. Y de hecho, la palabra monumentum, estamos ante unos monumentos, viene del griego, de mnemo, mimnesko, que significa recordar. O sea, ya la propia palabra monumento está indicando que es un recuerdo. Y como decía ahora mismo Xavi, ese recuerdo estaba adaptado al nivel social, porque las ciudades se componían de una ciudad de los vivos y una ciudad de los muertos, y la jerarquización social, las clases sociales estaban muy marcadas en el espacio funerario. Y por supuesto el recuerdo. El recuerdo era el elemento fundamental que articulaba todo ese ceremonial que llevaba implícito el paso, el tránsito de la vida a la muerte, y que significaba el conceder una atención, una importancia a la persona fallecida para que los propios seres vivos, ¿no?, los propios parientes, fuesen conscientes de que permanecía con ellos, estaba ahí. Y ese vínculo se está viendo continuamente y la arqueología lo está demostrando con la ayuda de las evidencias, que es de las que se nutre, lógicamente. Y aparte de estos criterios funerarios que tienen que ver sobre todo con las clases sociales, con el poder económico, ¿habían también criterios así un poco más negros? Por ejemplo, ¿se enterraba de forma distinta a los criminales, a los suicidas, a los magos? Evidentemente hay casos que son menos conocidos porque no dispones de la evidencia arqueológica que lo indicaría, pero puede representar a lo mejor un tipo de sanción social, ¿no?, por un hecho que hayas podido cometer en vida, aunque eso
es más difícil de documentar en este caso, por lo menos no hay tantas evidencias como puede suceder en otros ámbitos. Hablemos un poco más del trabajo de Pilar, que no solamente lo comentábamos antes de empezar esta conversación, no sirven las fotografías solamente. Tú haces dibujos, incluso ahora con las nuevas tecnologías, haces imágenes en 3D. ¿Cómo sirve tu trabajo a la investigación que están realizando los arqueólogos? Pues es fundamental, porque es un proceso que empieza desde un simple croquis que hagas para entender algo, a un dibujo más elaborado en 2 dimensiones, en que pongas las fases, a un 3D en el que puedas entender, pues moviéndolo un poco las dimensiones, la forma, y conserves esa realidad que has excavado en 3 dimensiones. Y lo más importante de toda esta documentación, que puede ser dibujo a mano todavía perfectamente, fotografía, lo que llamamos ahora fotogrametría, que es otra técnica muy válida, y el 3D, y luego viene lo más importante, que es la interpretación, que es con todo eso y junto con, en mi caso, pues con un arqueólogo, el arqueólogo que se haga responsable de esa excavación, interpretar cada cosa, cada objeto, y hacer ya dibujos o 3Ds, da igual, o incluso recreaciones a mano pues de una postura, de un ritual. Es muy importante y es lo que queda unido a un texto. O sea, el dibujo sigue ahí, es vivo. Y bueno, está claro que se utilizan ahora más técnicas en 3D que antes no se usaban. Ella de alguna manera os hace como una especie de película que os hace entrar en esa realidad passada. La veritat és que sí, que és fonamental. Moltes vegades, inclús jo, per exemple, no tinc l'habilitat que té, ni per assomo, que té Pilar. Més bé sóc al contrari, sóc desnegats pel dibuix. Però sí que és de veres que per entendre alguna cosa a vegades me tinc que fer 4 ratlles. I aquestes 4 ratlles, que aparentment són croquis, com ha dit ella, d'anar per casa, és el que me fa a mi entendre potser un procés constructiu o veure com s'han enjuntat un poc aquestes coses. Entonces la seva feina és fonamental per entendre una excavació. I a més, el text sempre té una vessant més subjectiva, més personal, mentre que el dibuix és molt objectiu, perquè està dibuixant el que veu. Aleshores, és com plasmar en un toc personal aquesta objectivitat que moltes vegades nosaltres, quan escrivim, la tens tendència un poc a perdre, perquè sempre les teves idees estan també presents. Sí, mira, simplemente es, o sea, la arqueología es interpretar, es plasmar lo que ves, pero sobre todo interpretar lo que estás viendo a todos los niveles, fases, épocas, rituales, o sea, la sociedad, todo lo que hay alrededor. Entonces, el dibujo, que llamamos la documentación gráfica, tiene que ser interpretación. Y dices, es subjetivo, no es un 3D que es la realidad. El 3D, la realidad, ayuda, pero la interpretación es fundamental en la arqueología. Es que si no, ¿qué estás plasmando? Un 3D, una realidad, sí, pero aparte de la realidad, tiene que haber interpretación, estudio, investigación, y eso es una ayuda a la documentación que yo hago. Simplemente es eso. Yo abundo en que el dibujo es fundamental porque permite corregir errores de interpretación que un arqueólogo puede realizar en un momento determinado, y gracias a ese rigor con el que está realizado un dibujo se puede demostrar que lo que tú pensabas que era pues, una pieza de una caja, resulta que es de un lecho funerario. Pero eso el dibujo te lo está diciendo. Y entonces por eso es tan importante el que se tenga el máximo rigor a la hora de representar gráficamente lo que vamos recuperando en el transcurso de la investigación arqueológica. Es un pilar fundamental, y de hecho la dibujante se llama Pilar. Va al unísono. Otro pilar muy importante de todo este curso, ya lo comentabas un poco antes tú, José Luis, son las últimas evoluciones químicas para analizar lo que encontráis en las excavaciones.
¿Tenéis la previsión de que en un futuro cercano va a existir un avance a nivel químico-físico que os va a ayudar a conseguir conclusiones que las tenéis ahí ya un poco cercanas? Es decir, esto no lo sabemos todavía, pero con este hallazgo lo vamos a saber. Se está avanzando muchísimo en los análisis químicos, que no hay ahora mismo un techo en ese sentido, porque las técnicas son cada vez más sofisticadas, me refiero en este sentido, y aquí tendría que hablar sobre todo los propios químicos, que lo que demuestran es que la arqueología es ahora mismo una ciencia multidisciplinar. Una única persona no puede saberlo todo, y lo que hay que formar son, lógicamente, equipos especializados, donde aquí entran en juego los químicos, y estamos ahora mismo desarrollando trabajos, tesis doctorales, con investigadores que están formados en química, pero también tienen ya una base arqueológica, y eso es fundamental porque pueden adaptar su conocimiento de la disciplina a los propios hallazgos arqueológicos. Ahora mismo sabemos aspectos, por ejemplo, la paleodieta, a través de análisis de estroncio, de determinados elementos que están presentes en los restos humanos, aspectos de paleodieta, por ejemplo, qué se comía, de dónde procedían esas personas y demás, ¿no? Y esto se consigue, lógicamente, a través de unos análisis que se están realizando ahora y que hace 20, 30, 40 años no se realizaban. ¿Qué se realizará dentro de X tiempo? No lo sabemos, vamos avanzando. Es una ciencia en constante desarrollo, y lo bonito de esta ciencia es que nunca llegamos al final, siempre hay un siguiente paso, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir poco a poco, con humildad, por supuesto, asegurándonos siempre, contrastando los análisis, no dando por sentada ya una interpretación porque nos puede interesar a efectos mediáticos, y entonces tenemos que estar siempre trabajando con esa humildad y con la esperanza de seguir desarrollando los trabajos cada vez en mejores condiciones. Xavier, este curso incluye una visita al cementerio de Llíria. Sí, dins d'eixa forma de treballar tal vegada un poc més sui generis, per dir-ho així, vam tindre la mala sort que venia a haver un col·lapse d'una part del cementeri del 1800, i es van recuperar una sèrie de làpides que estaven dins de les pròpies tombes. Aleshores, clar, se mos generava un dubte de què fer en aquestes làpides, perquè el Museu Arqueològic està molt centrat tal vegada en època romana, i entonces excedia un poc i no tenim espai per a generar una ala nova. Aleshores, a mi se me va ocorrir que els cementeris són espais, a mi i a la meva regidora, a l'equip que treballem, per dir-ho així, se mos va ocorrir que els cementeris són espais que tenen un guardiès, que estan tancats, que estan protegits, i que n'hi ha un hall, un rebedor, i que aquest rebedor era un rebedor en quasi tots els cementeris, és un espai diàfano buit. Entonces se me va ocorrir, dic, no vaig a descontextualitzar aquestes laudes funeràries, que són molt boniques, són ceràmiques i són del 19, són precioses, no vaig a descontextualitzar-les del seu lloc, i vam muntar una xicoteta exposició que és en el propi cementeri. Aleshores, en el hall del cementeri de Llíria tenim una mostra d'aquestes làpides de la vida del cementeri des del 1824, que és la primera més antiga que tenim, fins a principis del segle XX. Aleshores, fèrem aquesta integració i vam intentar un poc jugar en la simbologia de la mort. Perquè apareixen el cap, les tíbies, moltes vegades molt representat d'una etapa inicial dels principis del segle XIX, després ja entren dedicatòries, n'hi ha algunes inclús xicotetes poesies que dediquen a un xiquet que morí, entonces ens va generar aquesta cosa. Entonces vam dir, els cementeris evidentment són espais, no deixen de ser, el que comentàvem antes, és la representació de la ciutat del segle XIX, de Llíria, però en el món dels morts. I entonces muntarem aquesta exposició
inclús ho tenim publicat, ho tenim presentat en un congrés, i bueno, pues la veritat és que ha generat un poc d'expectativa ixa forma de recuperar el patrimoni i fent-lo que la gent el senga com seu, perquè clar, són cognoms de famílies de Llíria. Aleshores, pues, bueno, la gent pot dir, oi, pues este pot ser que siga família meua o tal. I entonces pues, hem generat un poc de curiositat al respecte de veure el cementeri. Cementaris són obres d'art. El cementeri de València és una autèntica meravella. El de Llíria, pues, possiblement el construeix el mateix senyor, Cristóbal de Sales, que és un dels grans arquitectes barra enginyers de finals del 10 i principis del 19. Aleshores, pues, bueno, té una part d'aquest moment que té la seva gràcia. Entonces, pues, vam pensar que anàvem a musealitzar aquest espai, dotar-lo d'un concepte cultural i, a més, d'un concepte funerari. Perquè, al fi i al cap, en aquestes làpides veus el carinyo, el dolor, la pena, i tan present avui estos dies, no? I aquestes coses. Doncs aquestes coses les tens ahí plasmades. I per això se mos va ocorrir a l'àrea de patrimoni històric de l'Ajuntament de Llíria generar aquest espai en el cementeri. Per això incluïm la visita, per a veure que els cementaris també poden ser, entre cometes, museus. Y para acabar, ¿qué significa para vosotros compartir con los ciudadanos, en este caso de Llíria, el conocimiento de las investigaciones, incluso internacionales, que se están desarrollando en la Universidad de Valencia, o el conocimiento que atesoráis vosotros después de un montón de años de investigación en Llíria, como profesionales? Bueno, a veure, per a mi és un orgull, evidentment, i més treballant així a la localitat. Per a mi, jo tinc de donar les gràcies a la universitat per haver pensat en Llíria com a seu d'una microcredencial, perquè és important que la gent conega també què s'ha treballat ací i com s'ha treballat ací. I al fi i al cap, aquestes coses no deixen de ser un escaparate a la cultura i a la societat en general. La gent del poble ho està rebent bé, vull dir que... I ara, crec que, no ho sé, això ets més que jo, perquè jo parlo com aquell que diu, com a persona local, sempre xuo en casa, em perdo de l'expressió, però sí que la societat ho rep molt positivament, aquest tipus d'accions, perquè al fi i al cap és apropar les noves tècniques, els coneixements, inclús, i a més jugant un poc en aquest concepte de... També en una societat se va fer també una exposició sobre les troballes de Pompeia, de l'equip de València, en el que està implicada la Universitat de València. Aleshores, aquestes coses fan que la gent estiga contenta. I jo ja no parlo per mi, sinó parlo per la gent del poble. Estem orgullosos de fer aquest curset així a la ciutat. Es que la arqueología es una ciencia que tiene que ser eminentemente social. Porque el conocimiento, si no se transfiere, se queda cojo. ¿Qué sentido tiene que avancemos tanto en técnicas de investigación si luego no somos capaces de transferir ese conocimiento a la sociedad para que aprecie, para que valore su patrimonio? Porque a fin de cuentas estamos trabajando siempre sobre restos que constituyen eso que se denomina patrimonio cultural, patrimonio histórico. Y si no somos capaces de adaptar con un lenguaje asequible estos conocimientos, estamos fallando en el planteamiento de servicio a la sociedad que tiene toda universidad pública, ¿no? Servicio a la sociedad. Y por eso, yo estoy también orgulloso de que mi universidad esté realizando una apuesta muy decidida por darnos a conocer, porque esto no deja de ser una forma de trasladar las aulas de los campus universitarios a estas localidades del interior valenciano y darnos a conocer y que el público pueda percibir cómo se trabaja hoy en día y sobre todo que lo pueda entender, porque si no se entendiese estaríamos fallando. Y creo que en ese sentido, hasta ahora la microcredencial se está desarrollando muy satisfactoriamente y yo ya he tenido ocasión de impartir la primera sesión y la verdad que con el profesor Miguel Requena y fue una experiencia desde luego muy gratificante
que estoy dispuesta a repetirla todas las veces que haga falta, porque esto es un servicio público, un servicio social, que a fin de cuentas es para lo que está hecha una universidad en el siglo XXI. Pues nada, lo han dicho ya casi todo, pero nada, eso que reiterar eso, pues que yo aún no he dado mis clases, pero estoy muy contenta, ¿no?, de poder transmitir mis pocos conocimientos o eso a gente de todo tipo y explicar, y creo que les va a gustar, o sea, porque hay mucho material gráfico muy interesante y yo lo haré pues para que sea entendible a todo el mundo, a todo tipo de público, y me apetece mucho, o sea que me parece bonito, sí. Pues José Luis, Pilar y Xavier, gracias por el trabajo, pero sobre todo gracias por compartirlo. Así que muchísimas gracias. A vosotros A ti, muchas a gracias. vosotros. Gràcies.